Iván, bienvenido a lo que es el estudio de Hack 7. Para mí es un gusto tenerte aquí. Y para comenzar con la plática, a mí me gustaría que empezáramos preguntándote a ti, ¿en qué momento te vuelves un emprendedor? O sea, ¿en qué momento enciendes esta chispa y dices, ¿sabes qué? De aquí soy. Cuando terminé la preparatoria, me fui a vivir a la Sierra Tarahumara a hacer mi servicio social. Manejaba una ambulancia y llevaba enfermos de un pueblito que se llama Bahuinocachi. Y estando allá, dije, ¿sabes qué? Esto me encanta, pero no puedo hacerlo toda la vida porque necesito eventualmente pues yo mantenerme. Entonces me regresé y platiqué con mi papá y le dije, oye, quiero poner una empresa. ¿Para qué? Para yo poderme mantener, para poder seguir haciendo esto que tanto me gusta. Y entonces ahí conseguí mi primer crédito con mi papá y compramos unas camionetas para hacer viajes. A mí me encantaba hacer viajes de toda la vida, porque mi papá nos llevaba de viaje siempre, ¿no? Entonces ahí, a los 20 años, recién cumpliditos, empecé mi primera empresa, que es la que todavía tengo y de la que he vivido todo. Se llama GD Levan y rentamos camionetas para viajes. Y empecé a rentar camionetas para viajes a los 20 años y fue pues un aprendizaje porque no tenía licenciatura. Al mismo tiempo me metí a la licenciatura, pero luego ya pues con todo el trabajo la dejé y pues me dediqué a trabajar. Empiezas en el desarrollo social, tengo entendido. ¿Qué te lleva a eso? O sea, ¿siempre desde que empezaste y desde que viviste esta experiencia lo traías en la sangre o se fue dando ya en un trayecto diferente de tu vida? Yo creo que el tema del compromiso social viene de tus raíces, de tus papás, de alguien que te impactó en la vida. Y en mi familia hay 2 o 3 personas que a lo largo de su historia hicieron mucho impacto social y me marcaron a mí de chiquito. Y cuando empecé la empecé con 3 objetivos. El primero era poderme mantener a mí mismo, ¿no? Y que nadie me dijera qué hacer, porque a mí no me gusta que me digan qué hacer. Soy muy activo y siempre estoy haciendo cosas. Y ese se cumplió perfectamente. El segundo era poder dar empleos. La verdad es que es una cosa que yo siempre viví porque mi mamá fue emprendedora desde toda la vida, mi papá también, tuvieron negocios y yo estuve siempre ayudándoles y siempre veía, y mis papás me decían, hay que dar empleo porque es la forma de crecer, ¿no? Y la verdad me da gusto porque lo he logrado por todos estos años. Y la tercera era poder tener tiempo y recursos para hacer filantropía, para poder ayudar a otras personas. ¿Qué te lleva a desarrollar ahora una aplicación para esto mismo? Híjole, yo te diría que hay una frase que dice que cuando ves hacia adelante nada tiene sentido, pero cuando volteas para atrás todos los puntos se conectan. Cuando yo empecé la empresa de transporte yo no sabía nada. No sabía nada de transporte, como todos los emprendedores cuando empiezan una empresa. Nos aventamos al ruedo sin saber nada. Y la verdad es que yo te diría, pues aprendí de todo. Yo no sabía cómo desarmar un motor. Tengo una empresa de transporte, no sabía cómo se armaba un motor, cómo era un motor, cómo funcionaba. Aprendí todo eso en 15 años que llevo en la empresa. Pues no sabía cómo llevar una empresa como formal, estructurada, ¿no? Mi proceso de aprender a organizar una empresa, a darme mis tiempos como dueño, como empresario, aprender a ser dueño de una empresa y no estar ahí 24/7 resolviendo todos los problemas. Yo creo que esos aprendizajes finalmente te llevan a evolucionar como persona, ¿no? Entonces claro. Yo diría 15 años, pues 15 años de evolución. Muchas veces como emprendedores o hasta como empresarios, ya cuando estás bien consolidado, le tenemos tanto miedo al fracaso y a equivocarnos. O sea, creo que por muchas veces esa es nuestra mayor limitante y por eso no hacemos muchas cosas. ¿Cómo es que lidias con esta parte del fracaso? Hay como 2 partes. El fracaso es como esa parte del ego de decir yo no fracaso, ¿no? Y la otra parte de decir, el fracaso es parte de mi aprendizaje para ser una mejor persona, ¿no? Cuando yo he fracasado, no le puse el 100, ¿no? Entonces, te puedo platicar 1000 proyectos que ya no hago. La verdad es que el único proyecto que yo he tenido a lo largo de 15 años que sigue, le he puesto el 100. Yo siempre digo una cosa, que es que me voy a registrar como persona física para luego, si funciona, ya hacerlo. No, pues a ver, estás empezando con una mentalidad de que no va a funcionar. Si funciona, ya la convierto en una empresa. Yo cuando armé GD Levan, que es la empresa de transporte, desde el día 1, mi primer viaje está facturado. O sea,
la razón social es del 2007. Del día que empecé la empresa, ese día fue ya constituido legalmente. Entonces, tiene que ver con una concepción de qué quieres, de sueños, de retos, de objetivos. Y claro, la empresa era de este tamaño y llegó a ser mucho más grande, ¿no? Entonces, lo que tú le dedicas al tema de un proyecto, claro, puedes fracasar. Claro. Y si fracasas, pues se vale y decir, bueno, fracasé, ni modo, lo que sigue. Yo he fracasado en muchos proyectos, pero cuando tienes como ese amor al proyecto, te aferras. Comentaste antes esta parte de que hay que saber ser dueño de la empresa. Nunca lo había escuchado, nadie me lo había platicado. ¿Cómo es saber ser dueño de una empresa? Cuando uno empieza de emprendedor, siempre haces todo. O sea, yo sé hacer todo porque pues, eventualmente hice todo. Yo hacía facturas, yo vendía, yo era chofer, yo llevaba las camionetas a lavar, yo llevaba las camionetas al mantenimiento, yo iba a hacer los pagos, las tenencias, los prediales, todo. Y esa es una cultura muy, muy latina de hacer empresas, en donde el emprendedor hace todo. Pero llega un momento en donde si quieres crecer, mi papá siempre me decía, eres la secretaria más cara que tienes en la empresa. ¿Por qué estás haciendo facturas? Y luego ya contraté a una secretaria. Y luego me decía, eres el vendedor más caro que tiene la empresa. Contrata a un vendedor. Contrata a un vendedor. Eres el gerente más caro que tiene la empresa. Contraté a un gerente. Y luego me iba a otro puesto, y me iba a otro puesto, y me iba a otro puesto. Y la verdad, en un proceso de 15 años que lleva la empresa, o 14 años que lleva la empresa, pues yo fui haciendo puestos y fui consiguiendo personas, buscando personas y entrenándolas para que hicieran esa actividad. Eso empezó más o menos hace como 5 años, ¿no? Porque todo previo a eso pues era yo con 3 personas haciendo todo, ¿no? Entonces, eventualmente cuando dije, a ver, hay que ordenar la empresa, hay que estructurar la empresa, yo ya conocía la empresa perfectamente, la industria, los competidores, todo. Pero ahí fue cuando empezó mi proceso de decir, a ver, quiero ser dueño de la empresa. Entonces, yo empecé a delegar mucho más, que es una cosa que nos cuesta a los emprendedores muchísimo. Sí. O sea, yo creo que delegar es el reto más grande de un emprendedor, porque crees que nadie lo va a hacer como tú. Pero realmente eso no es cierto. Hay muchísimas personas más capacitadas que tú. Sí, que lo pueden hacer hasta mejor que tú, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema es bien importante, el tema de aprender a delegar. Y cuando aprendes a delegar, a veces te da miedo. ¿Por qué? Porque tienes tiempo libre. Tu chamba ahora es otra cosa. Y tú como dueño, que nadie te dice qué hacer, tienes que buscarte una nueva chamba dentro de tu empresa, ¿no? Entonces, yo descubrí que delegando muchas actividades, yo empecé a delegar la administración, delegué ventas, delegué operaciones, delegué mantenimiento, delegué todo el tema de finanzas, todo este rollo. Entonces dije, a ver, yo soy muy hiperactivo, entonces todo el tiempo estoy buscando proyectos nuevos, y normalmente los primeros 10 años de la empresa me buscaba proyectos afuera de la empresa. Dije, a ver, voy a hacer otros emprendimientos, pero que estén dentro de la empresa y que ayuden a la empresa a crecer. Entonces, cuando empecé a hacer este tipo de proyectos nuevos, que yo como soy muy hiperactivo, me desarrollan mi creatividad, fue que empecé a generarle mucho más valor a la empresa. Nosotros empezamos a desarrollar estos proyectos nuevos, a generar diferenciadores. O sea, si tú vas a la agencia y compras una camioneta, pues te la dan igual que todas las demás. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra empresa siga siendo esa empresa diferente? Porque siempre lo hemos sido, la verdad, desde que nacimos como empresa, nacimos con una estrella. Entonces, somos diferentes, la gente lo ve, somos la empresa ejecutiva de Guadalajara, la empresa de transporte turístico más grande de Guadalajara, y siempre hemos estado así. Entonces, lanzamos unas camionetas que nadie más tiene. Y hoy a la fecha, después de 5 años, nadie las tiene. Son camionetas que ya vienen brandeadas, todos los asientos son negros con amarillo, que son nuestros colores, con piel, el logotipo, la página web, traen unas puertas de autobús mucho más bonitas, las camionetas son negras. Bueno, después de que yo compré camionetas negras, todos mis competidores compraron camionetas negras, pero no traen la puerta de autobús, las pantallas, yo les puse unas pantallas adelante de una forma muy especial, nadie más se las ha puesto porque nosotros en nuestro taller las desarrollamos. O
sea, cositas así que finalmente son proyectos que a mí me gustan, porque pues, con tiempo libre, porque ya no haces ventas, ya no haces operación, ya, pues ¿qué hago? Vamos generándole valor a la empresa. Las empresas en México no tienen una buena página web. Sí, como, no le dan como tanta prioridad, ¿no? No, tristemente, porque la página web es un producto de los 90s, o sea, del 2000. Y en México vamos 20 años atrás porque las empresas no tienen una buena página web. La página web es tu medio de comunicación. Sí. Entonces mucha gente usa otras plataformas como redes sociales, como página web para comunicar, pero realmente no es de ellos. Entonces, lo que sí es tuyo es tu página web. Entonces nosotros me enfoqué a hacer una plataforma web. Entró esta plataforma que hace como traslados rápidos y luego entraron un montón y las personas me decían, oye, ¿tú te vas a meter? ¿Y qué vas a hacer? ¿No? Y yo les dije, a ver, es que mi industria es diferente. Yo no hago traslados de un punto a otro punto y ya. Yo hago viajes. ¿Cómo vender eso? Como ya llevaba 10 años en la industria, ya sabía perfectamente cómo funcionaba, me metí yo a estudiar, yo soy autodidacta. Entonces, como muchos emprendedores, los emprendedores normalmente somos muy autodidactas, estamos aprendiendo todo el tiempo solos, ¿no? Entonces me metí en YouTube, puse ahí cómo programar y me aprendí a programar. Muy básico, la verdad. Pero aprendí la lógica de programación. Entonces desarrollamos una plataforma, yo la desarrollé en Excel, súper básica, pero a cada uno de mis gerentes que tenía en la empresa les hice un sistemita para que llevaran los controles de la empresa. Después un día estaba como desarrollando un nuevo programa que uniera todos los sistemitas de Excel y dije, esto es pérdida de tiempo. Necesito hacer un sistema de verdad. Entonces contraté un programador que estaba saliendo de la escuela y le platiqué todo el sistema que yo quería hacer y se asustó. Y nunca hubo. Como a los 6 meses me habla y me dice, oye, ¿te acuerdas que me dijiste que querías hacer todo esto? Ya sé cómo hacerlo. Le dije, pues vente mañana. Y le dije, la única cosa que yo te voy a pedir es que no me digas que no puedes hacer algo. Si yo te pido que me hagas algo, que me lo desarrolles. No me digas que no, dime, sí, vas, piensas cómo hacerlo y luego me dices cómo lo vas a hacer, aunque no sepas. Y entonces entró y me empezó a desarrollar la primera versión, digamos la versión beta del software, que era un CRM de administración de ventas de transporte turístico. Y de ahí nos fuimos y desarrollamos, contraté otros 4 programadores y tenía ya 4 programadores ahí y desarrollamos el módulo de ventas, un módulo de administración, un módulo de logística, un calendario, la página web que vende automatizado. Aprender a ser dueño es aprender a pensar en el futuro de una empresa. Nuestro trabajo como dueños no es operar. Nuestro trabajo como dueño es pensar a dónde quieres llevar a la empresa. ¿Y qué pasa cuando eres el dueño de una empresa y todo depende de lo que se te ocurra a ti? Que a veces se te ocurre y a veces no se te ocurre. Y a veces se te ocurren pésimas ideas. Entonces, cuando tú tienes un consejo, que yo formé mi consejo hace 2 años, pues tú llegas y propones y el consejo te tira al pedrada piso, y te dice, no, a ver, dale por acá, así, asado, esa es mi opinión. Y la verdad, eso te ayuda muchísimo a crecer y a ser dueño. Entonces, yo te diría, de este proceso de ser emprendedor a ser empresario, o a ser autoempleado, ¿no? Porque el emprendedor es autoempleado. Y luego ya tener una empresa y tener tu organigrama bien armado y tener tus objetivos y tener tus metas. Y el siguiente paso, a ser dueño, es muy difícil. No, pero ese es el reto, ¿no? O sea, pero se supone que es, bueno, yo lo vería así, como la meta a la que un emprendedor debe de aspirar, ¿no? O sea, ser el dueño de la empresa. No es fácil aprender a ser dueño. Normalmente eres director de la empresa. Claro. Y además, como eres director, eres medio gerente de ventas, medio gerente de operaciones, medio gerente de administración, medio gerente de todo, y no eres director. Te vas como dividiendo en muchas partes. Resuelves los problemas de tus colaboradores todo el día, pero no es que tu chamba de director la estés haciendo como se debe. Y yo creo que eso es un gran reto de los emprendedores y los empresarios. Aprender a decir, mi chamba, tal vez los primeros 5 años o 3 años o 2 años, dependiendo de tu modelo, es voy a conseguir las personas perfectas para cada puesto. Y ya después, yo voy a ser el dueño. Con esto concluimos la entrevista, no sin antes preguntarte cómo te sentiste. Padrísimo, me encanta
muy fluido. No, la verdad es que se me hizo muy interesante cómo lo platicaste y como bien te comentaba al principio, nunca me había tocado a alguien que me platicara este concepto de ser dueños del negocio como tal. Supongo que es un buen trayecto y hay que empezar desde lo más básico. Gracias por venir a compartirlo conmigo, un gusto y espero volverte a tener pronto. No, hombre, claro, encantado de haber estado aquí. Muy buena entrevista. Gracias. Gracias a todos, espero que les haya gustado la entrevista y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.